Muy bien. Para terminar, entonces, las pruebas no paramétricas para dos muestras, en este caso, para muestras independientes, vamos a utilizar la prueba de Mann-Whitney. Disculpen. Ahí está, ¿no? La prueba de Mann-Whitney para dos muestras independientes. Entonces, esta muestra se emplea para probar que dos muestras independientes provienen de la misma población o de poblaciones que siguen la misma distribución de probabilidad. Suponemos que se dispone de dos muestras independientes, por lo tanto los tamaños de muestra van a ser diferentes, no necesariamente van a ser iguales. Entonces, el tamaño de muestra para X vamos a denominarle M y el tamaño de muestra para Y va a ser N. En algunos casos podría ser igual, ¿no? Pero no siempre, ¿ya? Ojo con eso. El contraste se realiza de la siguiente manera. Se combinan las dos muestras en una sola. Se asignan los rangos a la muestra combinada de las dos muestras. Si se producen empates, se asignará el promedio de los rangos a las observaciones empatadas. Se suman los rangos de las dos muestras y se calculan los estadísticos siguientes, ¿no? Entonces tendremos suma de rango para X, suma de rango para y un valor mu sub 1, M por N más M por M más 1 entre 2 y lo mismo para mu sub 2, ¿no? M por N, pero va a cambiar su tamaño de muestra respectiva. Entonces, con estos elementos se realiza la siguiente prueba. H0, las distribuciones son iguales y H1, las distribuciones son diferentes. Entonces, el estadístico de prueba va a ser el mínimo, o en algunos casos el máximo de estos valores, y la región de rechazo hay que evaluarlo usando la tabla de las pruebas de Mann-Whitney. A ver, tenemos el siguiente ejemplo. El dueño de un almacén registró las ventas semanales de sus dos empleados y quiere saber si ellos pueden considerarse como iguales, ¿no? Como vendedores. En la tabla siguiente se enumeran las ventas de cada uno. Tenemos el empleado A y el empleado B. Entonces tenemos las ventas semanales, evidentemente para el empleado A una mayor cantidad que la del empleado B. Entonces, ahí está, ¿no? Se asignan los rangos, de acuerdo, si fueran una sola muestra, M va a ser 8, que es la muestra del empleado A, y N, que es la muestra del empleado B. La suma de rangos para X, 67.5 y en este caso para Y, 42.5. Entonces tenemos los estadísticos mu1 y mu2, respectivamente van a ser 14.5 y 41.5. Entonces la prueba va a quedar así. En H0 las medias o medianas son similares y en la hipótesis alterna las medianas son distintas. El valor observado entonces va a ser 14.5 para un 1% de significancia. El valor crítico en la tabla de Mann-Whitney, esto va a ser 8. Por lo tanto, la región de rechazo será un valor de mu observado mayor a 8. Entonces, como 14.5 es mayor a 8, se rechaza H0. Es decir, los dos empleados no venden la misma cantidad, ¿no? O sea, no son vendedores similares, ¿no? Eso es lo que nosotros encontramos. A ver, aquí una observación. La zona de rechazo, a ver, observando acá, la región de rechazo es esta, ¿no? Es si el valor observado es menor a 8. Entonces el valor observado es 14.5, el valor crítico es 8. Entonces
aquí no se cumple, ¿no? Como 14 no es menor, porque tiene que ser menor para rechazar, no se rechaza H0, ¿no? Es decir, los empleados venden la misma cantidad. Ahora sí. A ver, hagámoslo ahora en el programa R. Tenemos los datos del empleado A, el emple- tenemos los datos del empleado B, tenemos el test de Wilcox. Desde Mann-Whitney también se utiliza el comando wilcox.test, solo que hay que indicar que pirate debe ser false. Por defecto hace la prueba de dos colas. Ahí está. Bueno, por ahí me parece que hay un error en el cálculo del p-valor, pero cuando usamos wilcox.exact, ahí nos da este p-valor más exacto, ¿no? Noten que aquí el R considera el otro valor, ¿no? Pero bueno, el p-valor, tanto en ambas pruebas, nos da que no rechacemos H0, ¿no? Como habíamos visto en la parte teórica. Muy bien, entonces ya están eh, los, eh, los scripts. A ver, agregando acá también, vamos a verlo. Tenemos la prueba de Kolmogorov para dos muestras, donde H0 es que los datos provienen de la misma población y H1 que los datos no provienen de la misma población. Entonces hay que utilizar el ks.test para los datos y nos verificará si proceden de la misma población o no. Entonces, aquí, si nosotros podemos visualizar, nos sale que sí, ¿no? Que sí tendrían la misma población. Vamos a simular, por ejemplo, por acá, dos datos. Voy a simular datos exponenciales, como pueden ver. Voy a generar datos normales y vean, ¿no? Lo estoy colocando de rojo los datos normales. Entonces, evidentemente, son distribuciones diferentes. Miren, voy a aplicar la prueba de Kolmogorov. Entonces, ahí está, ¿no? Nos sale un p-valor muy pequeñito. Una prueba de variabilidad tendríamos, por ejemplo, otra prueba para verificar, en este caso, igualdad de distribuciones, es la prueba de Wolfowitz. Calculamos o abrimos la librería DexTools y es una prueba de tipo de corridas. Y ahí está, ¿no? También, en este caso, son valores similares. Muy bien, tenemos también por aquí la prueba de Mood, que es una prueba de variabilidad. Es una prueba especie para comparar razón de varianzas, pero en este caso, prueba no paramétrica se le llama simplemente prueba de variabilidad. Y aquí el comando es mod.test y nos dice pues que las varianzas son iguales. Nos animamos a investigar más sobre estas pruebas, ya como un estudio aparte, para que puedan conocer más de estas pruebas no paramétricas.